Hasta ahí mi punto. Gracias, licenciado Cedillos. Muchas gracias, es una discusión interesante, sumamente interesante. Solo traigo, pero si estaba... No, no. Muchísimas gracias. Solo traigo aquí a la mesa algunas de las ideas que se trataron cuando debatíamos en la comisión este tema. Una de las cosas que se introdujeron en las pláticas fue que desde una perspectiva común y desde una perspectiva jurídica estrictamente procesal, se sabe como principio del derecho procesal que la demanda es como el proyecto de la sentencia y que la suma de sentencias que un sistema de justicia en un periodo de tiempo brinda en un territorio concreto, lo que hace es dejar huella de cierta calidad de justicia que naturalmente encuentra su origen en la calidad de las peticiones que hacen los ciudadanos. Y reflexionábamos que la jurisprudencia contencioso administrativa, si bien es cierto, también está atada a principios de libertad del ciudadano en la forma que quiera demandar, si quiere hacerlo porque no está obligado a hacerlo. También es cierto que la suma de estos fallos debe tender a darle mensajes concretos a la administración pública para que no sea arbitraria o para confirmar que sus decisiones son correctas. Y en ese sentido reflexionábamos, ¿tiene o no tiene que hacerse acompañar de un abogado del administrado si quiere ir a presentar su demanda, si lo hace por lo menos dirección de abogado? Y otro elemento es el hecho que, sin pretender dejar implícita una posición privilegiada para la administración pública en el terreno procesal, fue importante recordar en aquellas discusiones, y ahora también creo que lo es, que lo que se está introduciendo a la discusión procesal en un proceso contencioso administrativo es nada más y nada menos un cuestionamiento de una decisión que teóricamente está encaminada a tutelar intereses generales, no intereses particulares. Y en ese sentido, pues, discutíamos si merecía o no la pena agregarle este elemento de refuerzo técnico al planteamiento de la demanda. Solamente introduzco esas dos ideas en este análisis. Gracias, diputado. Diputado. Me quedo el último. También concuerdo con mis últimos dos colegas en el sentido que también considero oportuno que sea una procuración obligatoria. Porque, ¿qué cosas analizábamos nosotros? ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas de esto? Decíamos, ¿de qué manera, si bien es cierto, nos preocupaba mucho el acceso a la jurisdicción de los administrados, ¿verdad? Y la falta de capacidad económica para poder pagar los honorarios de estos abogados, entonces nosotros decíamos, ok, pero existen otras medidas para contrarrestar esto, y estos son, por ejemplo, las universidades tienen socorros jurídicos, tendría que implementarse, tal como lo decían ustedes también, ¿verdad? Ya de una forma más expresa, obligatoria, de que ya no quede a criterio de la Procuraduría General de la República si le dan o no le dan esta ayuda o esta asesoría, ¿verdad? Este acompañamiento jurídico a los administrados, sino que sea ya de carácter obligatorio, porque muchas veces también en la práctica se da ese problema en la Procuraduría que si ellos consideran que hacen un estudio de la capacidad económica del solicitante, y si ellos dicen, bueno, si gana más de 2 salarios mínimos, entonces no le damos a un procurador auxiliar. Entonces tal vez habría que modificar un poco, ¿verdad? También la ley orgánica de ellos para que también se le brinden este acompañamiento jurídico al administrado. También me preocupa mucho el hecho de que recordemos que el juez debe ser imparcial. Si bien es cierto, el juez tiene que garantizar el acceso a la jurisdicción, pero también recordemos que todas las partes tienen que ser iguales ante el juez. Entonces tampoco, ¿verdad? Podemos también someter al juez de que, si bien es cierto, él tiene la obligación de garantizar, ¿verdad?, la justicia, tampoco lo podemos poner en un plano de que tiene que favorecer siempre al administrado. Entonces, y otra preocupación muy grande es que si el administrado se aventura a irse solo a una audiencia a presentar las demandas, puede ser que él, ¿verdad?, en su ignorancia también del desconocimiento de la norma, no pueda presentar en su momento, ¿verdad?,
lo de las pruebas necesarias e idóneas para defender su derecho. Puede ser que él sí tenga derecho, que el derecho le acompañe a él, pero no pueda probarlo, no tenga esa asesoría técnica. Y si no tiene esa asesoría técnica, también estaríamos nosotros, ¿verdad? Facilitando, por así decirlo, de que queden los actos ilegales que no se declaren. Entonces, pues nada más esa es mi intervención, que son como puntos que hay que analizar.